Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Morales Huesca y junto a mi compañero Ruiz Salazar Tadeo Emiliano vamos a exponer el siguiente tema, el cual sería esfuerzos combinados para la materia de resistencia de materiales. Antes de empezar, tenemos que especificar qué son los esfuerzos combinados. Los esfuerzos combinados se refiere a los casos en los que dos o más tipos de esfuerzos actúan en un punto dado al mismo tiempo. Es utilizado para localizar el punto donde la estructura llegaría a fallar y también seleccionar el material más adecuado para cada tipo de elemento. Una vez dicho esto, nos vamos a enfocar en los tipos de cargas combinacionales. Una de las principales y de las más comunes es la carga axial. La carga axial es una fuerza que actúa directamente sobre el centro de un objeto en la dirección del eje longitudinal. Estas fuerzas pueden ser de comprensión o de tensión, dependiendo del sentido en el que se ejerza la fuerza, como se puede ver en la figura mostrada en pantalla. Cuando una fuerza axial actúa a lo largo del eje longitudinal y este eje pasa por el centro del cuerpo geométrico, será además una fuerza axial concéntrica. Otro tipo de carga es la carga transversal. Cuando se aplican cargas transversales, se producen esfuerzos normales y prismáticos, los cuales se enfocan en las fuerzas cortantes que actúan en las secciones horizontales de las vigas. El caso de las cargas transversales más comunes es cuando se aplican cargas verticales a una viga, ya sean concentradas o distribuidas. Bueno, ahora yo voy a explicar lo que es el momento flexionante o flexor. Es aquel momento de fuerza resultante de una distribución de tensiones sobre una sección transversal de un prisma mecánico flexional o una placa que es perpendicular al eje longitudinal a lo largo de lo que es la flexión, como podrán ver en la imagen aquí al ladito. Espero haberla cuadrado bien. ¿Esta a qué se refiere? Es cuando se empiezan a distribuir las fuerzas a lo largo de lo que es digámosle, vara, o en este caso vigas o columnas, etcétera, etcétera. Es la reacción que tiene ante la ejerción de fuerza en algún punto. Por ejemplo, cuando agarran una regla, tú puedes tomar sus extremos y empezarlos a doblar hacia adentro. Entonces aquí se empieza a hacer esa flexión en lo que es la parte interna de la regla, que dependiendo de la resistencia que tenga esta misma, puede quebrarse antes o después de haber aplicado la fuerza. Este tipo de momentos flexionantes son necesarios de tomar en cuenta cuando se construyen los edificios o cualquier otro tipo de construcción, ya que normalmente las vigas o columnas tienden a doblarse por este mismo peso. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta este tipo de momentos. El torque. El torque se le considera la magnitud vectorial, o siendo más precisos, podríamos definirlo como el momento de fuerza o momento dinámico. Es decir, es la medida de la fuerza que se aplica en una varilla que sirve para girar un elemento. Este momento de fuerza se mide en newtons metro. ¿Dónde lo podemos ver? Puede ser en distintos aspectos, pero hay un punto a aclarar antes de todo esto. Normalmente en procesos industriales se le llega a confundir al torque con lo que es la potencia. Sin embargo, no es lo mismo, ya que en ocasiones se dice que cuando aplicas esta fuerza estás ejerciendo potencia, pero en realidad es torque. Procediendo, lo que podemos ver en torque es, por ejemplo, en frascos cuando tratas de abrirlos o girando pernos. Se dice que no tienes suficiente fuerza de torque cuando el elemento no logra girar y usamos de distintas herramientas para poder hacer que estos giren. Por ejemplo, en los frascos usamos trapos, ligas, etcétera, etcétera, así reduciendo el deslizamiento por parte del material. Y en caso de pernos o piezas más grandes, lo que se llega a hacer es extender el brazo de torque, permitiendo al usuario ejercer mayor torque y así lograr hacer girar el movimiento. Bueno, pues yo les voy a explicar el proceso de cálculo de esfuerzo bajo cargas combinadas. Si bien hay muchas maneras de analizar una estructura sometida a más de un tipo de carga, por lo general el procedimiento incluye los siguientes pasos. Número uno, se elige un punto en la estructura para determinar los esfuerzos y las deformaciones. Número dos, para cada carga sobre la estructura se determinan las resultantes de esfuerzo en la sección transversal que contenga el punto seleccionado. Y número 3, se calculan los esfuerzos normal y cortante en el punto seleccionado
debido a cada una de las resultantes de los esfuerzos. El procedimiento descrito anteriormente nos sirve para analizar los esfuerzos en los puntos A y B, aunque también pueden usarse en otros puntos, por ejemplo el punto P y el punto T de la figura que están viendo en su pantalla derecha.